seguro que Fernando Mula, que es el siguiente ponente, no necesita presentación Fernando Mula, ¿no? Aquí en Valencia, pero fuera de Valencia tampoco, ¿no? Él es un neuropediatra, es una persona relevante del mundo del TDAH, es una persona comprometida, es una persona que es miembro también de la Comisión de Asesoramiento Científico de la FEADA. Es una persona que aquí en Valencia ya estuvimos juntos en el primer congreso de la FEADA, que se hizo aquí justamente en Valencia, y que siempre está dispuesto porque está comprometido con el mundo del TDAH y además le apasiona y también sabe por qué la gente del TDAH se apasiona. Gracias, Fernando. Muchas gracias por la presentación, Fulgencio. Voy a tratar de hablar despacito para que la compañera no sufra tanto, porque si no vamos a tener que dar medicación a ella. Bueno, por favor, cuando queden 5 minutos, son y media pasadas, me avisáis, por favor. Lo que quiero hablar yo es del abordaje neurológico. O sea, hay muchos profesionales que hay aquí que no son médicos y, bueno, no conocen bien, lógicamente, los trasiegos o el trasfondo de la base neurológica o médica de este trastorno, ¿no? Y además está siempre eso muy controvertido, porque hay gente que de pronto no cree, pero sin saber por qué no cree, sino porque ha oído y piensa que eso es un camelo, que se limita a los especialistas, las farmacéuticas están detrás de eso. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto y hemos tratado de siempre poner en evidencia la base neurológica del trastorno, lógicamente, ¿no? Basándose en este estupendo icono de Valencia, voy a hacer grupos separando los distintos capítulos que voy a abordar, ¿no? Yo me conformaría con que todo el mundo supiese al final o tuviese claro estos 3 conceptos que voy a hablar. No lo repetiré al final, pero tenerlos en la memoria, ¿no? Primero, que es un trastorno neurobiológico. Ya incluso el DSM-4, que es una clasificación psiquiátrica, reconoce que es un trastorno del neurodesarrollo, en el último, el DSM-5. Es una disfunción cerebral compleja de los mecanismos de neurotransmisión córtico-subcortical. O sea, neurotransmisión córtico-subcortical. Un trastorno de origen fisiológico, que tiene un trasfondo eléctrico y un trasfondo bioquímico. Y todo eso tiene una base genética en un 80% aproximadamente de los casos, ¿no? Y como es clínicamente tan diferente, porque siempre está haciendo, de hecho que hay tantos DSM-5, 3, y habrá otros muchos más, quiere decir que hay muchos mecanismos neurobiológicos implicados, por eso siempre hay que buscar la especificidad de cada persona cuando se le va a diagnosticar y tratar. Y luego saber que los 2 principales mecanismos implicados son el sistema de los neurotransmisores, el noradrenérgico y el dopaminérgico. Ahora vamos a tratar de ver cómo eso lo ponemos en evidencia, ¿no? En esta diapositiva realmente uno podría resumir todo lo que se conoce a grosso modo sobre la patología o trasfondo anatomofuncional o patológico del TDAH, ¿no? Si empezamos por el medio a la derecha, pues es un trastorno de un guión ratón, esa trastorno que se ha visto que el encéfalo es menor, un 4% menor el tamaño. Se han hecho estudios volumétricos del cerebro castellanos, que estuvo aquí varias veces en España, en Valencia también ha estado varias veces, a eso puesto en evidencia. Es un trastorno ya muy aceptado desde el punto de vista científico de la medicina de la evidencia. También se ha visto que el tamaño del cerebelo, el término cerebelo también es menor, comparativamente hablando con los sujetos no TDAH. Sobre todo lo que se ha visto es una disfunción, una hipofunción del córtex prefrontal. Todos los trastornos que tienen que ver con el neurodesarrollo tienen su origen a nivel frontal, como el OXTIS o el autismo, el TDAH. Todo es una disfunción de origen frontal cerebral, del córtex cerebral, región dorsolateral. Y se ha visto que es una disfunción del eje córtico estriatal, que es más subcortical, y de los ganglios basales, incluso con el cerebro, de todo ese eje de neurotransmisión, ¿no? Y además se ha visto, se ha comprobado, que existe un trastorno en la recaptación, un exceso de recaptación de las catecolaminas, que son los neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina. Como se recaptan muy rápidamente, no se pueden utilizar adecuadamente. Es como si uno se toma un sándwich y lo digiere tanto que al final tiene hambre enseguida otra vez. Entonces, los fármacos lo que van a hacer al final es que no se recapten, inhiben la recaptación de estos neurotransmisores para que puedan actuar más a nivel cerebral, ¿no? De esta manera, la etiología del TDAH podríamos hacer 4 grandes blocos. Una parte neuroanatómica o neurobioquímica, la parte genética, que ahora comentaremos, las lesiones del sistema nervioso central, que pueden ser cualquier etiología, pues por eso hay que hacer un estudio neurológico, porque cualquier patología puede causar pues una disfunción clínica de un TDAH sin que sea un TDAH primario, sería secundario, pero al fin y al cabo nos interesa que el paciente o el sujeto vaya mejor y hay que tratarlo con
todo el armamento que tengamos terapéutico multidisciplinar, no solamente médico, por supuesto, y luego también reconocer los factores ambientales, la epigenética, todo el ambiente que está rodeando al niño, cómo se le trata, los factores económicos, ambientales, escolares, todo eso está incidiendo positivamente. Pero en fin, yo lo que quiero resaltar es que cualquier lesión extensa puede dar síndrome de un TDAH. Por eso, no es que esté tirando tierras para mi terreno, pero hay que contar con un estudio neurológico para aclarar el tema. Tenía al final, si me da tiempo, tenía una diapositiva de un caso, de varios casos con TDAH, diagnosticados chicos mayores, que es increíble verlo, lo que pasa es que no funciona el vídeo, con niños con hidrocefalia crónica tremenda, el cerebro estaba totalmente dilatado, los ventrículos laterales, que la sintomatología era un TDAH, increíble, ¿no? O sea, luego lo veremos si da tiempo al final, si no lo comento ya y pondré la diapositiva rápidamente. Hablando ahora de la genética, se ha visto que hay una gran heredabilidad por estudios de ligamiento. A mí el ligamiento es tratar de ver los genes que existen en las personas para ver qué factores son coincidentes relacionados con la clínica, ¿no? El TDAH, por ejemplo, se ha visto que tiene una relación muy alta a nivel de heredabilidad, como la altura, que es muy alta, y sobre todo los genes, lógicamente, implicados con los dos neurotransmisores, con la dopamina y con la noradrenalina, o con metilosimetiltransferasa, en fin, hay muchos genes implicados, y lo que pasa es que es un trastorno de carácter poligénico, que no es un gen solo, no es un cromosoma alterado, sino son dentro de los cromosomas hay áreas específicas de secuenciación que se han visto alterados. Nosotros participamos con Ana Miranda, que no está aquí ahora, en el grupo de MAS Project, que es un grupo que lidera Faraone, que es un estudio multicéntrico, multidisciplinar y multinacional. En España solamente tuvimos la suerte de ser nosotros en Valencia los que participamos, y estábamos, pues eso, Ana Miranda y yo, con el Departamento de Neuropediatría de la FE, que estaba entonces, y el Departamento de Psicología Evolutiva. Y lo que se trata de, y hay muchos trabajos que han publicado, yo nunca he tenido tantos trabajos científicos de alto nivel, porque esta gente son unas máquinas publicando cosas de la genética, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay grupos en el mundo, habrá como 100 grupos en el mundo haciendo todo el TDAH de la genética, y la genética está abriendo muchas compuertas para el conocimiento de la base del trastorno, ¿no? Se trata de ver los endofenotipos, o sea, que son los rasgos heredables, como digo aquí, que brindan el índice de una predisposición individual para tener una sintomatología clínica o una patología determinada. Entonces, ahora vemos como, por ejemplo, estos son los ratios de riesgo para TDAH. Una persona que no fuma, pero tiene un riesgo genético, tiene unos radios de 1. Si fuma, pero no tiene riesgo genético, igual. Pero si fuma y encima tiene riesgo genético, se multiplica por 3. O sea que el factor ambiental también incide de forma muy relevante, ¿no? Hay ya estudios que se han hecho muchísimos. Respuesta al metilfenidato está asociada a una variante de promotor del receptor de RD4, el STAT25, en fin, cosas que os puedo poner en la farmacogenética en el futuro. Pues, por ejemplo, algunos niños no responden bien al metilfenidato porque se conoce que hay ciertos marcadores que se podían seleccionar la medicación que podía o no podía tomar. Todas estas cosas ahora nos parece ciencia ficción, pero dentro de 20 años será como antes, que diagnosticábamos todo clínicamente. Yo me acuerdo que el Prader-Willi, el Angelman, el Williams, todas esas cosas, era porque tú te lo habías aprendido, lo habías leído en el libro y parecía que aquello era lo más probable, y al final, cuando ha habido la genética, te ha demostrado que aquello es así. Pues seguramente que en el TDAH habrá evidencias que podemos tener a mano para que no haya duda, para que nadie nos cuestione, nos ponga como de cómplices de un diagnóstico erróneo que nos estamos inventando, ¿no? Y eso es lo que tenemos de ver, dónde están los marcadores genéticos o los marcadores bioquímicos. Todo el mundo en investigación lo que queremos es ver qué marcadores. Yo por eso voy a hacer hincapié en los marcadores a nivel anatómico, neurofisiológico sobre todo, y luego los marcadores de neuropsicológicos, que son pruebas objetivas que tenemos, que antes se ha hablado y yo comentaré también. Y luego al final la parte de evidencia es la respuesta farmacológica, porque todo el mundo conoce TDAH, que después del tratamiento ha ido fenomenal y están encantados del fármaco y beneficiándose también de la intervención combinada con el apoyo psicopedagógico correspondiente, ¿no? La genética, con un simple test de saliva, pues te ha dado unos marcadores de susceptibilidad, farmacogenéticos y de comorbilidad. No es que sea el diagnóstico de un TDAH, pero te da una orientación sobre cómo manejo el paciente. Y esto lo tenemos, son test que tenemos a mano. Pasamos a otro capítulo. Las explicaciones funcionales. ¿Qué hemos hecho en el TDAH? ¿Qué es lo que se hace? Son pruebas que no se hacen sistemáticamente, son bases de investigaciones, pero a nivel de resolución espacial es dónde está la lesión. Con pruebas de SPED, de PET, de resonancia magnética funcional. El cuándo es el momento que se produce la alteración funcional de ese sujeto, mediante técnicas de resolución temporal como el electroencefalograma
o los potenciales evocados P300. Y luego el cómo es juntando el cuándo y el dónde, con áreas de técnicas de resolución espacial y temporal. De ellas es la magnetoencefalografía, que es una técnica pues bastante moderna, que la teníamos hace unos años, pero unos aparatos que había, que estaba en Madrid, se ha estropeado. La verdad es que es una pena porque solamente existe uno en Barcelona, ¿no? ¿Qué son estas evidencias? Porque claro, aquí hay que contar con evidencia. Hay muchísimas publicaciones desde el año 80 de neuroimagen, de la morfología, con tacto, con resonancia. También de neuroimagen funcional. ¿Qué está pasando en el cerebro cuando tú haces una serie de pruebas? Con el SPED, con la resonancia magnética funcional. Lo que han demostrado todos estos trabajos, que esto sería cuestión de estar varias horas hablando, será una disfunción de la corteza prefrontal y de los ganglios basales. Lo que decíamos, la unión córtico-striatal basal cerebelosa, ¿no? De esta manera, la segunda área de interés es la resolución temporal. ¿Cuándo? El electroencefalograma es una prueba de tiempo real, de estar viendo cómo funciona la actividad eléctrica cerebral. Y si hay evidencias anatómicas, hay evidencias bioquímicas, hay evidencias evidentemente neurofisiológicas, porque el cerebro funciona eléctricamente gracias a que hay un cambio bioquímico en la neurotransmisión. Y hay una prueba específica, que es los potenciales evocados P300, que se han descrito muchísimos trabajos sobre la utilidad en el TDAH. No quiere decir que eso sea el diagnóstico, luego diríamos que el diagnóstico es clínico, pero estos son marcadores que tenemos que conocer para convencernos de que estamos hablando de un trastorno de origen neurológico y del neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, luego comentaremos los P300, no lo voy a comentar ahora, como después del tratamiento la P300 que está alargada, la latencia se normaliza, esto es antes del tratamiento, y luego, el manejo de ratón es un poco complicado, pero bueno, luego se normalizan los valores de la latencia, y lo último es la resolución temporal, el cómo. Y esto voy a hablar, ya he hablado otras veces, porque es un estudio que hicimos en Valencia con Red Zenith y con la Complutense de Madrid, en un campo magnético que se crea en esa máquina de la magnetoencefalografía y se hace en tiempo también real. Y además se puede estar haciendo estudios neuropsicológicos a la vez que tú captas la imagen de los dipolos que se están produciendo en ese cerebro. Yo ahora cuando hablo, lógicamente, y todos vosotros tenéis una actividad eléctrica cerebral que espero que sea atenta, este lo queda por mi actuación de la expresión, pero bueno, habrá gente que estará despistada, pero lógicamente eso se traduce en una actividad que podemos todos recoger automáticamente y ver en tiempo real qué está pasando en nuestro cerebro, ¿no? Esta prueba recoge 180 dipolos, recoge toda la actividad eléctrica cerebral y compara la parte de los dipolos, que está a la izquierda, con el área anatómica de una resolución, de una imagen de alta resolución. De esta manera vemos, como si fuera una carrera de estas de las Olimpiadas que hemos visto hace poco, ¿no? Cómo la secuencia, qué está pasando en cada momento en los codazos, qué está pasando en el proceso elaborativo de la evaluación cognitiva del sujeto, ¿no? A principio lo que se percibe, yo ahora pongo una imagen extraña, se percibe un estímulo y hay automáticamente una respuesta que en el sujeto, curiosamente con TDAH, aparece precozmente en área temporal derecha, que aparece aquí, en el área parietal izquierda, perdón. En el niño inatento aparece una respuesta a los 100 milisegundos. Eso de que el niño TDAH es lento, porque al final sí que es lento, ¿no? Pero eso no es cierto. Tiene una respuesta excesivamente rápida. Lo que pasa es que esa respuesta rápida se distorsiona, porque en el sujeto control eso no aparece. Cuando luego ya se reconoce la novedad, que actúa el hipocampo, se activa, sí, en el sujeto control sí que aparece a los 200 o 300 milisegundos una actividad en el cambio, como reconocimiento de la novedad, pero en el TDAH no aparece, se pierde, la respuesta parece que está dando vueltas en un bucle y no sabe dónde actúa. Y finalmente, cuando ya se hace la elaboración cognitiva en el proceso frontal, en el cerebro, muy rápido, un poquito, ¿no? Bueno, yo es que como me lo sé muy rápido, pero quiero intentar ir más despacio, Pues aparece esa elaboración cognitiva a nivel prefrontal, ¿no? En los 300 o 400 milisegundos. Todo lo que pasa, como suponíamos que ocurre importante en esta vida, ocurre en las distancias cortas, en los menos de 500 segundos, claro. Y eso se produce en cada momento que uno actúa elaborando un proceso de tipo cognitivo, ¿no? Nosotros investigamos a estos sujetos y con una muestra que fueron a Madrid, hicieron resonancias funcionales y aplicamos los estudios de funciones ejecutivas que se han puesto aquí antes muy bien. Primero con el CPT, la función sostenida, con la X, la Y, que hay que marcar con la X, y se veía que los sujetos en el área cingular TDAH las dipolos aparecían muy poco potentes, ¿no? Entonces, esto se ve en esta representación como en el control atencional, en la derecha está en el TDAH, que es muy poco relevante los dipolos, y en la izquierda, si el sujeto normal, los dipolos tienen un volumen de actividad muy potente, ¿no? Entonces, lo que se vio es que había un déficit del cíngulo que no se activaba adecuadamente. Por otra parte, esta conclusión es que el cíngulo tiene un protagonismo relevante en todos los procesos de tipo cognitivo, y por otra parte, con la flexibilidad cognitiva, con el Wisconsin, se pasó también las
cartas que van bajando y se van clasificando, y se vio que a nivel frontal, pues igualmente había una falta de... Había una respuesta precoz a nivel parietal izquierdo, pero finalmente la elaboración cognitiva frontal estaba alterada. Entonces, esto es, al final, en el punto 2, circuito anómalo, activación precoz de las regiones parietal inferior izquierda, y luego giro del temporal posterior del lado superior. Aquí se ve esta representación como, finalmente, en el normal aparece la dipolo en el frontalmente bien potentes, y en el TDAH son muy poco expresivos. De esta manera, bueno, pues la verdad es que yo siempre tengo mucho cariño a ese trabajo, que se publicó hace casi 10 años, porque sugerían que la disfunción frontal del TDAH en el cíngulo puede ser secundaria a un déficit precoz de las áreas temporales límbicas, ¿no? Con esto pasamos a otro bloque, que es el diagnóstico. Como dices, sí, mucho irás, pero al final el diagnóstico dicen que es clínico. Vale, es clínico, de acuerdo, pero tenemos cosas que podemos demostrar que hay un sustrato anatómico. Yo vengo aquí a hablar de mi libro, que es la parte neurológica, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico, como hemos dicho antes, en la escuela se ha hecho muy bien, se aplica muy bien, los maestros, en la casa, el pediatra, el neuropediatra o el psiquiatra, y al final, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos sobre todo la valoración clínica y las exploraciones que comprenden al neurólogo, que es la parte neurofisiológica y la parte de exploraciones complementarias, ¿no? Esto quiere decir que insistimos sobre todo en la inspección, en el tono muscular, en los reflejos, en la sensibilidad, en la fuerza, coordinación, marcha, todo lo que llamamos signos neurológicos blandos o menores, ¿no? De esta manera tenemos que identificar qué TDAH son de origen primario o qué son de origen secundario. La epilepsia, trastorno del sueño, trastorno del aprendizaje, fenotipos conductuales, el Prader-Willi, el X frágil, cefaleas, todos estos trastornos pueden estar relacionados con TDAH, que sería secundario, pero que en todo caso es sustituible tratar, ¿no? Yo hice la tesis sobre los niños de menor de 1000 gramos hace 10 años, o hace ya 93, hace muchos años. Y era sobre los niños que habían nacido con menos de 1000 gramos al nacimiento. Y se vio que cuando tenían 8 o 9 años, una tesis que además me dirigió Ana Miranda, porque hicimos en Facultad de Psicología y Medicina, una cosa peculiar, había un trastorno del problema de autocontrol y regulación de los impulsos, que había un cuadro de creatividad y agresividad, que ahora se está viendo y está publicándose de forma mucho más relevante, ¿no? Como el X frágil, como el AGMA Prader-Willi, por ejemplo, el X frágil, trastorno muy frecuente, después del cromosoma del síndrome de Down, más frecuente, con un fenotipo particular desde el punto de vista externo, y sobre todo pues puede ser un sujeto de estas características con su genital grande, su retraso psíquico, pero chicos muy normales. El padre de este chico era médico y su madre era psicóloga, y el niño tenía dificultades de aprendizaje y al final pues tenía un X frágil y no era un TDAH, era un X frágil en el fondo, ¿no? Ahí se veía la rotura en la parte distal del X que estaba como rota, ¿no? Otro trastorno frecuente que se puede ver, frecuente relativamente, el trastorno el trastorno del espectro fetal, ¿no? Entonces hay muchas personas que están teóricamente me quedan cuarto hora. Es que antes teníamos pactado, cuando eso te subes y te subes, ¿vale? Entonces, el diagnóstico del síndrome del alcohólico fetal es muy importante porque son las causas más identificables del retraso mental y pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Hay un fallo del medro, en fin, voy a poner el aspecto fenotípico, el aspecto morfológico, que es el labio superior fino, el filtro aplanado, la raíz hundida, la hendidura palpebral pequeña. Y a veces estos chicos pasan desapercibidos porque nadie dice que bebe lo que bebe durante el embarazo, aparte del fumar ya todo el mundo lo tiene claro, pero la gente cree que puede beber durante el embarazo, ¿no? Y en la lactancia se produce una irritabilidad, en la infancia lo más típico es un TDAH, aparentemente un TDAH, y en la adolescencia pues trastornos más relevantes, retraso cognitivo, falta de memoria y déficit de atención, ¿no? Entonces hay que recordar que en los síndromes del espectro del alcohol fetal el 90% cubriría los criterios para un TDAH. Luego hay que pensar en un posible síndrome de alcohol fetal en los niños con TDAH. Y luego hay muchas patologías, insisto en que quiero poner en el sofá en relevancia los trastornos que tienen relación con el TDAH, genéticas, la fenilketonuria, la neurofibromatosis, insultos cerebrales, metabolopatías. Hay viajoponía, las hidrocefalias, que en los casos clínicos que iba os cuento para el final. Y también el sueño, el trastorno del sueño son muy relevantes en los niños con TDAH, ¿no? Hay mayor prevalencia de los síndromes periódicos de las extremidades, síndrome de pieles inquietas, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y si tiene que hacer en estos casos un hipnograma para ver si la estructura del sueño es normal o está alterada, ¿no? Por ejemplo, el SAOS, que es el requisito habitual, pues estos chicos puede aparecer hasta un 25% una clínica de TDAH, con lo cual no se trata de tratar TDAH, sino de tratar su trastorno de SAOS, donde hay somnolencia, trastorno del humor, de la conducta, dificultades de aprendizaje y menor rendimiento académico, ¿no? Y también el síndrome de piernas inquietas, con deseo de mover las piernas, está muy relacionado el TDAH
con el síndrome de piernas inquietas. Pasamos a la parte neurofisiológica, la actividad eléctrica cerebral. Ya sé que ese diagnóstico no se hace con el electrocardiograma, pero estamos viendo cómo funciona el cerebro, que lo mínimo que se puede hacer es ver cómo está funcionando, porque se ha visto que hay un trastorno, hay una alteración de la actividad eléctrica cerebral de forma muy frecuente en los niños con TDAH, ¿no? Entonces, del sueño, fijaros, el 86% de los niños con TDAH tiene este tipo de sintomatología, sobre todo los síndromes de piernas inquietas. Pero si haces un estudio de eléctrico, aparecen casi en la mitad trastornos de tipo epileptiforme. No hay que tratarlos porque el electro está tratado, pero aparecen puntas, centros temporales, vemos estas descargas y tú ves un niño con un electroencefalograma, un TDAH así, y claro, le vas a dar un estimulante que teóricamente estimule la actividad cerebral, por lo menos hay que hacer un control, ¿no? Entonces hay que saber que las descargas de punta onda, que parece que son niños que están ausentes y que parecen TDAH y que parecen inatentos, son trastornos de la actividad eléctrica cerebral. Las crisis sutiles que pueden pasar inadvertidas, y el electro sí tiene que ver que hay una descarga de punta onda a 3 ciclos por segundo. En fin, estos episodios de conexión que a veces aparecen en crisis parciales atípicas pueden parecer niños inatentos que son TDAH. La epilepsia es muy frecuente, casi pues hay una de 8 de cada 1000, pero el TDAH es mucho más frecuente, 5 a 7%, ¿no? Y además con una persistencia de síntomas clínicas, como luego el doctor Rada también comentará, en la edad adulta. Entonces, se ha visto que en los pacientes epilépticos la presencia de TDAH es de un 30 a un 40%, es muchísimo. Ayer estaba yo en una reunión de un congreso de epilepsia en Madrid y se hablaba de eso, ¿no? De que había que ser obligatorio en niños epilépticos hacer un estudio neuropsicológico enfocado a un diagnóstico precoz del TDAH. Pues el paciente no tiene crisis, pero no está aprendiendo con MDE, tiene una disfunción de los controles de regulación que no funciona adecuadamente, ¿no? Y en el TDAH, a su vez, hay de un 6 a un 30% de alteraciones de la actividad eléctrica cerebral y tienen 2,7 más veces posibilidades de tener una epilepsia, ¿no? Vemos que aquí está esta descripción de cómo el TDAH, el subtipo inatento, es mucho más frecuente que el combinado. Son descripciones muy clásicas de Dunn y colaboradores. Y ahora quiero hacer énfasis en una cosa. Ya la FDA, que siempre está escrita para aprobar fármacos y para aprobar cosas, aprobó la comercialización de un aparato que es el NEVA para ver la secuencia de la actividad eléctrica cerebral partiendo del cociente de actividad de ondas alfa por beta, ¿no? Se llama el cociente teta-beta. Entonces es el Neuropsychiatrist del Advice Aid, el NEVA, y entonces pues al fin y al cabo hace una cartografía. Nosotros en la práctica lo hacemos cuando hacemos un registro, puedes hacer una cartografía cerebral y compara ese cociente teta-beta, ¿no? Y entonces si es más alto de lo normal indica un TDAH. Quiere decir una tabla en la cual si clínicamente es concordante al TDAH y tiene una alta cociente teta-beta, confirma el 90 y tantos % el diagnóstico de TDAH. No es que eso sea el diagnóstico de TDAH, pero eso está aprobado por la Academia, por la Federal Drug Administration, que siempre es muy reticente para cualquier tipo de cosas. Todo lo que sea encontrar marcadores para completar el diagnóstico y afianzar en la gente que se resiste a diagnosticarse, se resiste a tratarse, porque además son tratamientos que a veces son caros y desde el punto de vista psicopedagógico también exigen un esfuerzo muy importante, pues estos convencimientos siempre son muy aclaratorios. Otro estudio son los potenciales de los P300, que es un un estímulo infrecuente, un tic, 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 toc, o ver un icono de una figura, un barco, un coche. Ese coche que sale infrecuentemente produce este potencial de acción, que la importancia es a los 300 milisegundos aparece esa onda que se llama, por definición, onda P300. Hay muchos estudios sobre eso. Este es el estudio del estímulo visual y se ve, como aquí se ve, antes del estímulo 335 y después baja a 312. O sea, que después del tratamiento vale para saber qué pacientes son respondedores y cómo es la evolución de este tipo de sujetos, ¿no? La latencia se relaciona con la velocidad de procesamiento, la amplitud con la relevancia, con la categorización, con la memoria de trabajo que antes ponía la compañera Ana cuando hablaba antes. Y nosotros hay trabajos de Narbona hace mucho tiempo, también la amplitud disminuida y la latencia alargada. La latencia alargada y la amplitud disminuida. Nosotros, este es el trabajo que he puesto antes, que hicimos en la FE hace unos años, también como la latencia se normalizaba después del tratamiento, ¿no? Esto es un trabajo de Idazábal también, como comparaba el basal y después del tratamiento con metilfinato, como los potenciales bajaban de 400 y pico a 300 y pico, que están aquí, igualmente tanto en la auditiva como en el visual. Y nosotros ya hemos hecho estudios, Patricia Roca trabaja con nosotros en Imbané, hizo la tesis de doctorado sobre, que también está la directora Ana Miranda, sobre los P300 y vimos también lo mismo, que había una disminución de la amplitud y el alargamiento de la latencia. Y también que había, correlacionando con el procedimiento ejecutivo, había una correlación de la P300 auditiva de forma significativa, ¿no? Otro apartado, la valoración neuropsicológica. No voy a insistir porque eso habrá neuropsicólogos, pero
hay que insistir en que, dado que el diagnóstico es clínico, pero tenemos pruebas que objetivan cómo está el sujeto, hay que pasarlas. Sabemos que hay 3 síndromes: prefrontal, medial, que está en relación con los procesos de atención, el orbitofrontal con el control inhibitorio y el dorsolateral con la flexibilidad cognitiva o la perseveración. Todo esto es función ejecutiva. Y tenemos entonces una correlación anatómico-clínica de forma evidente. Ya sabemos dónde están las áreas del cerebro que se corresponden con esas funciones ejecutivas, ¿no? Ahí está este esquema que está aquí bien puesto. Si tenemos que aquí en el área del parietal derecho, donde está la atención selectiva, está alterado porque el SAT está alterado, y este es el área donde se produce la noradrenalina, daremos un fármaco que actúe a nivel noradrenérgico. Daremos la atomoxetina en vez de dar el metilfenidato. Entonces nosotros con eso hemos hecho un algoritmo que está publicado hace un par de años en la Sociedad de Neuropediatría, que luego pondré. Dentro de toda la batería de neuropsicología de los estudios que se hacen, aquí están los de las funciones ejecutivas, y hay que entender un poco lo que es la paradigma de todo este trastorno, ¿no? Hay 2 sistemas atencionales, al anterior y el posterior, y nosotros el paradigma sería en la disfunción de predominio anterior, de atención, sería una alteración del control de espera, del control de impulsos y del control de interferencia, que son cosas que podemos medir y cuantificar, o sea que nadie se llame engaño, esto se puede hacer. Igualmente, la disfunción neurológica posterior, que está más relacionada con la hiperactividad y la impulsividad, pues la tendencia a precipitarse, la anticipación, todo eso también se puede medir. Al final, sabemos que hay 4 sistemas de neurotransmisión, 2 noradrenérgicos y 2 dopaminérgicos, que están en relación con la clínica que tenemos: la atención sostenible, la concentración, la impulsividad y la atención selectiva. Y esto es muy importante, la idea de la señal ruido. O sea, yo ahora mismo estoy hablando, pero a lo mejor si hay de pronto un ruido de un aparato que está en marcha, ese ruido enmascararía mi señal, que es la voz que estoy transmitiendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo os pongo este ejemplo ahora, a ver quién me sabría decir que lo que he puesto, que esta frase del teatro español muy clásica, y a lo mejor si alguien está lo sabe, ¿no? Una vez lo dije: el que sepa le invitamos al próximo congreso, y uno que ha estado y lo dijo, ¿no? Pero no, realmente el ruido está enmascarando lo de con 10 cañones por barra viendo popa toda vela, ¿no? Entonces, aquí es muy importante saber cuándo uno tiene que potenciar la señal, o sea, yo hablar más fuerte, o que el micrófono esté mejor, o que no haya ruido, que no haya interferencia, para que la señal llegue. Entonces, eso interesa mucho en cómo se gestiona la atención, ¿no? Y se gestiona con estos parámetros 5 minutos de flexibilidad cognitiva, atención sostenida y la selectiva, ¿no? Si hay mucho ruido, si pierde la señal, el sistema no distingue, o si hay poco ruido, es muy rígido, es flexible y el sistema funciona como un ordenador que realmente no tiene capacidad de reacción, ¿no? Entonces, los estudios, la aplicabilidad de todo esto es que los estudios han demostrado a nivel farmacológico que la atomoxetina aumenta la señal porque media los receptores alfa-2 y aumenta la señal, que yo en ese sentido daría para que vosotros captaseis mejor la señal de lo que estoy haciendo. Y si hay ruido, el metilfenidato tiene un efecto beneficioso sobre la disminución del nivel de ruido. ¿Qué ocurre en la práctica? Si un paciente tiene una rigidez importante porque tiene una flexibilidad cognitiva alterada y hoy un estimulante, eso va a hacer que sea mucho más rígido y con lo cual la evolución no va a ser adecuada, ¿no? En estos casos habría que plantearse darle un nuevo estimulante como la atomoxetina o bajar la medicación del metilfenidato. De esta manera, el algoritmo que hicimos, que está publicado y que está disponible, ahora pondré la referencia, es valorar la atención sostenida, la hiperactividad, el control de impulso y problemas externalizantes indicativos que mejoran con los estimulantes, y la atención selectiva, flexibilidad cognitiva, conducta y problemas internalizantes relacionados con los fármacos no estimulantes. Hemos hecho este algoritmo, que digo está publicado, y de alguna manera pues ya no está al azar el primer fármaco que llega o que nos ha dicho el último representante del laboratorio, sino hacer un análisis sistemático del estudio neuropsicológico para ver qué paciente de verdad la medicación a medida. Y ya hablo, entonces las baterías son convenientes para un diagnóstico más completo, para hacer una estrategia específica, como hemos visto con estos algoritmos, para ver cómo evoluciona el tratamiento y para evaluar el impacto farmacológico. El último capítulo es el manejo terapéutico, en estos 4 minutos que me quedan. La escuela, la familia, el pediatra, neuropediatra, psiquiatra, psicopedagogo, todos estamos implicados, ¿no? Hay que hacer una integración del tratamiento, sobre todo en niños en la edad preescolar, es a nivel psicopedagógico lo fundamental, pero a nivel farmacológico, pues es una de las evidencias también que tenemos los neurólogos, demostrando que la evolución mejora mucho con los fármacos, ¿no? Hay mucho más, la industria farmacéutica ha visto que hay mucho volumen de negocio y lógicamente ha implementado los estudios y eso ha posibilitado que muchos más pacientes puedan beneficiarse, ¿no? Hay que hacer como un traje a medida, el tipo de TDAH, la edad, la intensidad, o sea, todo eso hay que hacer una atención individualizada, ¿no? Los padres lo que quieren es que sea no sea caro el fármaco, que no tenga efectos adversos, que sea fácil de actividad y que sea económicamente pues rentable, ¿no? Entonces aquí tenemos los factores que incidirían, que es un poco reincidir en lo anterior, lo de la edad, tal eso. Otro cuadro sería
según el esquema que queramos darle a nivel noradrenérgico, a nivel dopaminérgico, a nivel serotoninérgico, a nivel GABAérgico, o sea que había muchas posibilidades de intervención terapéutica y también va a variar en función del trastorno comórbido, porque sabemos que es muy frecuente, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de conducta, trastorno de ansiedad, apatía desafiante, trastornos obsesivo desafiante. O sea que esto es un poco más complejo, no puedo aquí explicarlo, pero para que entendáis que cuando decidimos qué fármaco es, se basa en la parte de neuropsicología, en la parte conductual y la parte específica de cada caso concreto, ¿no? Voy a decir dos cosas para que entendáis cómo actúan los fármacos. Hay dos circuitos, dopaminérgico y dopaminérgico, y voy a poner tres ejemplos con dibujos animados que a la gente le gusta mucho porque es muy fácil de entender, ¿no? En la neurona normal, cuando llega el estímulo a la unión presináptica y postsináptica, liberan las vesículas de los catecolaminas, unas se reabsorben por la que convertir la transferasa y el resto va a ocupar los receptores y hace la acción que correspondiente, ¿no? Y hay una parte que se va a reabsorber, que se llama la recaptación. Una parte se vuelve a metabolizar por la monoaminosidasa y otra parte se vuelve a recaptar para el siguiente proceso. ¿Qué ocurre en la neurona deficitaria? Pues que hay pocas catecolaminas. Cuando llega la neurotransmisión, solamente se va la mitad y el resto se va a reabsorber. Y si consiguiésemos bloquear aquí esa reabsorción, que es lo que va a hacer la farmacología, pues tendríamos mucho más sobrenadante de las neurotransmisores para hacer la acción, ¿no? Y eso es justamente lo que hacen los fármacos, inhibir la recaptación. ¿Cómo se hace eso? Pues cuando va a reabsorberse, los fármacos que están aquí arriba esperando bloquean esa recaptación y al no poderse recaptar los neurotransmisores, pues tienen que volver a utilizar. Está claro, más o menos, ¿no? Bien, entonces, y este es otro mecanismo que no voy a explicar porque no tengo fármacos para eso. Conclusión del tratamiento. Primero, no farmacológico, psicopedagógico, psicoeducación y apoyo escolar. Evidentemente, luego hablará también Ana también del apoyo escolar. Farmacológico, metilfenidato, psicoestimulantes y no estimulantes. Todo el mundo conoce los Rubifen, Concepta, todos esos. Ahora ha salido hace un año la lisdextrafetamina del Vance, que es una acción prolongada durante todo el día, 10 o 12 horas, con lo cual no hay efecto rebote y tiene una ventaja, aunque es más caro por ser más nuevo. Y los no estimulantes solamente existe en el mercado la atomoxetina, que actúa a nivel noradrenérgico, los otros a nivel dopaminérgico, y la guanfacina, que va a salir próximamente, tenemos otro fármaco también alternativo, ¿no? Estamos viendo estimulantes y no estimulantes. Metilfenidato todos, menos la lisdextrafetamina, que es una profármaco, que no es anfetamina como tal, o sea que es muy fiable, y no estimulante la atomoxetina y la guanfacina. Bueno, solamente acabo con dos cosas de marketing o de información. Nosotros hicimos con el doctor Cesla un DVD sobre el TDAH y ya se ha agotado, ya no se vende, pero yo tengo en la clínica animal el que quiera, porque es muy ilustrativo la parte clínica, tenemos copias, el que quisiera pasarse por ahí, se lo damos a su disposición, y si quieren insistir en que quiera tener más conocimiento del neurodesarrollo, que se venga a nuestros cursos, que hacemos cada año en Valencia, el 3 y 4 de febrero, se va a dar mucho del TDAH, y esperemos que el que quiera proceder tenga ahí una oportunidad. Y nada más, muchas gracias por la atención.